Buenos días a todos, bienvenidos a Capilla del Calvario, Liberia. Para nosotros es un privilegio, un placer poder nuevamente estar acá en este lugar que el Señor ha proveído para poder transmitir su palabra, estudiar su palabra junto con ustedes a través de las redes sociales, ustedes en casa, nosotros acá, hasta nuevo aviso, ¿verdad? Hasta que nuevamente se haga la apertura para que podamos congregarnos presencialmente. Esta mañana queríamos iniciar meditando primeramente en un versículo que lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y el corazón de este versículo es que usted a un bebé no tiene que explicarle y decirle que tiene que comer. A un bebé recién nacido, ellos naturalmente van a buscar alimentarse del pecho de su madre. Y es ese mismo concepto que vemos reflejado en este versículo, que nosotros, no importa cuántos años llevamos en el Evangelio, cuánto conocimiento tengamos, el Señor nos está llamando a ser como niños recién nacidos en todo momento, deseando y anhelando alimentarnos de esa leche espiritual, de su palabra. Y esa es nuestra oración en esta mañana, que el Espíritu Santo pueda despertar un hambre y un deseo por su palabra en cada uno de nosotros. No tenemos que estar deseando cosas de este mundo, las noticias, acontecimientos, situaciones, adversidades o circunstancias. Nada de eso se puede comparar a su palabra. Porque aquí nos está diciendo que a través de esta leche espiritual es que vamos a crecer para salvación. Aquí está nuestro crecimiento en nuestra fe, en nuestra esperanza, que va a afectar nuestro ánimo, nuestra manera de vivir, de cómo afrontar las cosas. Que tal vez en nuestro entorno no cambian las cosas, pero en nuestro corazón y en nuestros pensamientos el Espíritu Santo comienza a obrar para darnos y poner ese filtro de Jesús en nuestros ojos para poder ver las cosas a través de Él, de su esperanza, de su verdad. Entonces, hermanos, los motivamos y oramos e intercedemos por ustedes como iglesia para que se encienda nuevamente esa hambre, esa sed por su palabra. Así como Jesús le habló a la mujer samaritana diciéndole que solamente Él puede darle agua viva y saciar su sed para siempre. Ese es nuestro ánimo en esta mañana, para reconocer a un Dios que nos ama, que nos provee de su palabra, de esperanza, de verdad, de fidelidad. Y Él es un Dios inmutable, no cambia. Él permanece fiel a su palabra. Y es al Dios a quien hoy adoramos. Es acerca de ese Jesús de quien hoy vamos a seguir estudiando en el libro de Marcos. Les motivamos a dejar lo que tenga a su alrededor de lado y dedique este tiempo exclusivamente al Señor, a estudiar su palabra. Las cosas de este mundo pasan, pero su palabra permanece. Vamos a iniciar en oración y luego tener un tiempo de adoración a nuestro Padre Celestial, quien nos da aliento de vida cada mañana. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres un Dios soberano, todopoderoso, y que las circunstancias no cambian
tu palabra. Gracias porque nada de nuestras creencias ni la manera en la que te vemos cambia quién tú eres. Que tú eres un Dios fiel, poderoso, un Padre eterno. Esta mañana ponemos el servicio en tus manos. Queremos adorarte, exaltar tu nombre y que tú seas glorificado en todo, porque tú eres el centro, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sentado en lo alto, trono de majestad.
el vencedor, el vencedor, el vencedor. Señor, gracias por su sacrificio en la cruz. Es solo por su sangre preciosa que somos salvos. Gracias por su amor hacia nosotros. Es un amor que no merecemos. Pero su amor, su sangre fue derramado para nosotros, para cubrir nuestros pecados. Y por su sangre somos limpios. Gracias, Señor, por su sacrificio. Gracias por su amor sin comparación. Señor, bendice este servicio, bendice este tiempo estudiando tu poderosa palabra. Señor, ponemos todo en tus gloriosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, espero que todos estén bien. Estamos estudiando el libro de Marcos, entonces abre sus Biblias al libro de Marcos y todavía estamos en capítulo 1. Hoy nuestro estudio empieza en versículo 21, entonces abre sus Biblias, Marcos capítulo 1. Versículo 21 es donde empezamos hoy. Pero la semana pasada vimos que mientras que Jesús estaba a las orillas del mar de Galilea, Él llamó a sus primeros 4 discípulos, Simón, quien es Pedro, su hermano Andrés y también Jacobo y Juan. Y inmediatamente lo que vimos, ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Y esto es donde empezamos hoy. Continuamos nuestro estudio hoy, donde veremos el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a leer para empezar versículos 21 y versículos 22. Dicen, y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. La ciudad de Capernaum fue el pueblo natal de Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Esta ciudad queda en la parte norte de la región de Galilea. Y esto fue la base de operación de Jesús durante su ministerio en la región de Galilea. El primer día de reposo dice aquí que Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Pero necesitamos entender cómo la sinagoga funciona. Cada sinagoga tenía un líder que supervisaba sobre las actividades en la sinagoga. Jairo fue el líder de la sinagoga en Capernaum y aprenderemos más acerca de él cuando llegamos a Marcos capítulo 6. La costumbre era que el líder leía las escrituras y si había otro hombre capaz de enseñar o compartir las escrituras,
con la gente le permitía a enseñar algo a la gente. Y lo que vemos este día, podemos imaginar, Jesús es el hombre. Versículo 22 dice que ellos se admiraron cuando escucharon la enseñanza de Jesús. Pero necesitamos entender, la palabra admirar es la palabra griega ekpleso, que es una palabra fuerte, definitivamente la más fuerte que leamos. La palabra significa estupefacto, significa asombrado. Y necesitamos entender la forma, está escrita en el pretérito imperfecto, lo que significa o está describiendo un asombro duradero. Entonces nos podríamos imaginar a los hombres en la sinagoga escuchando la enseñanza de Jesús con sus bocas abiertas. Eso es la idea. Ellos están escuchando a Jesús enseñando y ellos están como, ¡oh, qué increíble! ¿Está escuchando lo que Él está diciendo acerca de las Escrituras? Es algo asombrado. Es algo maravilloso en este momento. Esto fue la reacción de la gente sobre su enseñanza y también dice por la autoridad con que enseñaba. Necesitamos entender que los escribas en este tiempo, y los escribas son ¿quién? Los expertos de las Escrituras, leían las Escrituras y después citaban a sus maestros, nada más. Pero la autoridad de Jesús fue diferente. Su autoridad vino de sí mismo. Cuando la gente escuchó su enseñanza de las Escrituras, su explicación fue algo completamente diferente a cómo los escribas lo hacían. Él interpretó, enseñó las Escrituras en una manera que ellos podían aprender, de una manera que ellos podían entender. Esto fue algo nuevo y emocionante. Ellos podían entender el significado en una manera práctica. Eso es la idea. Bueno, alguien en la sinagoga, cuando Jesús está enseñando, reconoce quién Jesús es. Vamos a continuar, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hay alguien en la sinagoga que conoce quién es Jesús. Dice que en la sinagoga hay un hombre con un espíritu inmundo. La palabra enseña claramente que como creyentes estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Cristo ha venido a nuestras vidas y ha tomado residencia en nuestros corazones y estamos bajo su control e influencia. Ese es el verdadero sentido de lo que significa estar en Cristo.
para un creyente. Pero tristemente, este hombre en la sinagoga estaba bajo el control e influencia ¿de qué? De un espíritu inmundo. Lo que levanta la pregunta, ¿cómo conoció a Jesús este espíritu inmundo? ¿Cómo? Porque todo el cielo, los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas vieron cómo Jesús derrotó a Satanás en el desierto durante la tentación de Jesús. Este espíritu sabe la fuente de la autoridad de Jesús. Es obvio en cómo el demonio está hablando, ¿verdad? Está aquí para destruirnos. Él sabe su autoridad. Él tiene la autoridad de juzgar los demonios. Jesús habló directamente al demonio diciéndole, cállate y sal de él. Él nunca habló con el hombre. ¿Viste eso? Su conversación es solo con el demonio. Jesús no quería que este demonio le declare a la gente que Él es Cristo, el único Hijo de Dios. Él no necesitaba el testimonio de ningún demonio. La autoridad de Jesús descansa sobre sí mismo. El demonio trató de resistir. Vemos, él salió como en violencia, pero como Jesús tiene toda la autoridad, el demonio se tuvo de someter a la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo respondieron la gente en la sinagoga? Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Cómo respondieron? Se asombraron. Se preguntaban entre ellos, primero que dice, ¿qué es esto? Primero con la enseñanza, wow, qué increíble, escuchando las palabras de este hombre Jesús. Y luego ellos vieron su autoridad sobre los demonios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta nueva doctrina? Es decir, esta nueva enseñanza. La enseñanza de Jesús fue como una fragancia nueva. Su enseñanza despertó sentimientos, despertó pensamientos, preguntas sobre el reino de Dios. La gente quería escuchar más, que querían aprender. No sé si usted ha sido en un servicio escuchando la palabra de Dios enseñada y está tocando su corazón, y cuando el pastor está terminando su mensaje usted está pensando, no, quiero escuchar más, porque necesitamos parar. Es increíble. Ese debería también ser nuestro corazón, nuestra actitud cada vez que abrimos la palabra de Dios para estudiarla. ¡Qué privilegio que tenemos! Tenemos la oportunidad a conocer nuestro Dios más y más. Cada vez que abrimos la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Piensen en ellos. Ellos no tienen la palabra de Dios.
Ellos están esperando hasta que alguien está enseñando en la sinagoga para escuchar. Si queremos, podemos leer un versículo 100 veces porque tenemos la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Dios se ha revelado por medio de su palabra. Es aquí. Además tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y nos revela, ilumine lo que dice en la palabra de Dios. No necesitamos esperar por alguien a enseñarnos. Si usted es un creyente, tiene el Espíritu Santo que mora en usted. Y cuando usted está leyendo la palabra, el Espíritu revela lo que dice, ilumina lo que dice la palabra de Dios. Es hermoso cuando leamos algo en la palabra y entendemos lo que dice, ¿verdad? Y a veces es un versículo que hemos leído antes, pero este día estamos leyendo y el Espíritu muestra o revela a nosotros lo que dice, algo en profundidad. We're like, wow, ¿qué dice? Y estamos leyendo de nuevo y de nuevo. Y estamos como asombrados de lo que dice la palabra de Dios en este momento. Cuando el Espíritu Santo revela algo profundo de la palabra. ¿Por qué? ¿Qué pasa en este momento cuando estamos estudiando la palabra de Dios? Como con ellos. Despierta pensamientos, ¿verdad? Empezamos a pensar en la cosa que estamos leyendo. Despierta sentimientos. Somos agradecidos. Llenos de amor. O estamos asombrados de su gracia, misericordia, bondad, o cualquier cosa que estamos leyendo. Despierta preguntas. En este momento tenemos una conversación con Dios. Estamos hablando. Y Dios, fue increíble lo que hice aquí. Lo que es que comunión con nuestro Dios. Y a veces estamos leyendo la palabra de Dios, entendemos lo que dice y la única manera de responder es con lágrimas. Porque es increíble. Eso es lo que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo describiría su actitud hacia la palabra de Dios? ¿Le emociona conocer a su Señor y Salvador más? Cuando despierta en la mañana y dice, ¿dónde está mi Biblia? Tengo la oportunidad de conocer mi Señor y Salvador más. ¿Eso es su reacción? ¿O en realidad cualquier cosa o otra cosa más emocionante para usted que conocer a su Creador más? Simplemente lee algunos versículos para cumplir un requisito. ¿Viste esto, Señor? Yo estaba leyendo mi palabra, su palabra esta mañana. Qué bueno. Que aprenda. Nuestra reacción hacia la palabra de Dios debería ser como la gente en la sinagoga, escuchando las palabras de Jesús. Porque necesitamos entender, tenemos las palabras de Jesús. Algunos de sus Biblias tienen las palabras de Jesús en rojo. Es más fácil, puede decir, estas son las palabras de mi Señor. Tenemos la oportunidad a ver lo que dice nuestro Señor. Y Él está hablando con nosotros hoy en día, también por medio de su palabra. Y sabemos la palabra de Jesús tiene poder, ¿verdad?
¿Cómo creó el mundo? ¿Cómo? Por el poder de su palabra. ¿No me cree? Lea Génesis capítulo 1. Es por su palabra. Su palabra tiene poder. Este día en Capernaum, ellos escucharon un nuevo mensaje que encendió un fuego en sus corazones y también vieron su autoridad por medio de un milagro. Y dice en versículo 28 que la fama de Jesús se extendió por Galilea rápidamente como un relámpago. Eso es decir, la gente salió por todos lados. Podemos imaginar a la gente corriendo de la sinagoga. ¿Para qué? Para compartir lo que aprendieron en la sinagoga con sus familias, amigos, acerca de Jesús. ¿Cuántas veces salimos a la iglesia como un relámpago para compartir lo que aprendimos? No estamos corriendo de la iglesia por otra cosa, porque tenemos hambre, ¿verdad? Pero no, es por lo que we're like, wow, vea lo que aprendimos en la palabra de Dios y estamos buscando a alguien para compartir lo que dice la palabra de Dios. Bueno, continuamos. Jesús y sus discípulos salen a la sinagoga y se van a la casa de Simón. 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente la dejó la fiebre, y ella les servía. Versículo 30 dice que ella tenía fiebre. Por el tenso del verbo en griego, sabemos que había tenido la fiebre por mucho tiempo. Es decir, era una condición crónica. Era una enfermedad seria. No estamos hablando, ella está enferma y tenía una fiebre por 1 o 2 días y no siente bien. No, es una condición. Es algo muy serio. Pero lo que vemos aquí es la ternura de Cristo. En la sinagoga, Él habló y con el poder de su palabra, el demonio salió del hombre, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí? Vemos el poder de su toque con la suegra de Pedro. Jesús la miró con compasión y le tomó la mano y la levantó. Cuando Jesús le tomó la mano, se fue la fiebre y ella recuperó su fuerza inmediatamente. Y eso es la cosa. Cuando una persona tiene una fiebre, especialmente podemos imaginar una fiebre crónica, la persona que es débil por algunos días, ¿verdad? Si usted ha experimentado esto, sabe, Pero aquí vemos que ella inmediatamente se siente bien. ¿Qué decir? Secuelas. Hasta que quiere atenderlos, dice, ella comenzó a servirlos. Como esta mujer respondió a lo que Jesús había hecho por ella, es como deberíamos responder a lo que Jesús ha hecho en y por nosotros. Es lo mismo. Le servimos con un corazón de agradecimiento.
Debemos recordar que cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos sin esperanza. Sin esperanza en nuestra enfermedad espiritual. Necesitamos entender nuestra condición espiritualmente fue crónica. Estábamos separados de nuestro Dios por nuestros pecados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús nos rescató. Amén. Jesús nos rescató. Él entregó su propia vida en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Y Él resucitó al tercer día, anulando nuestra deuda por completo. Su sangre preciosa nos limpió y nos dio nueva vida. Inmediatamente, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, inmediatamente, como ella, somos sanos espiritualmente. ¡Qué increíble! Tenemos vida y vida eterna por lo que Él hizo por nosotros. Ahora nuestro servicio es una de las mejores maneras que tenemos. ¿Para qué? Para demostrar nuestro agradecimiento a Él. Nuestro verdadero amor para nuestro Salvador se manifiesta en acción. Amor es una acción. Es demostrado en nuestro servicio. Entonces, está sirviendo a su Salvador. Está sirviendo. Demuestra su vida lo agradecido que usted está por el sacrificio que Jesús hizo por usted. Es obvio. Está viviendo una vida digna del precio que Jesús pagó en la cruz. ¿Cómo describiría su vida? Su servicio. Romanos 12, versículo 1. Escuche esa traducción. Dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Todo su ser. Continuamos. Esa ofrenda que su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Es en nuestro servicio. Nuestro servicio es parte de nuestra devoción. Nuestro servicio es parte de nuestra adoración. Le servimos porque le que amamos. ¿Ama a su Señor? Si amamos a nuestro Señor, es obvio en nuestras acciones. Estamos buscando oportunidades, servir nuestro Dios. Lo que vemos con la suegra de Pedro, inmediatamente quería servir su Salvador. Continuamos versículos 32 al 34 y terminamos aquí. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó
a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. La gente en Capernaum esperó hasta la puesta del sol. ¿Por qué? Para terminar el día de reposo y no romper la ley. Y trajeron sus enfermos a Jesús. Es el Evangelio en Mateo nos dice que Jesús sanó a todos los que vinieron. Todos. Entonces, esto fue un día muy largo para Jesús, ¿verdad? Empieza. Primero empieza enseñando en la sinagoga. Luego sanó a la suegra de Pedro y al final del día sanó a los enfermos de Capernaum. Con amor. Con amor ministrando a todos los que vinieron a él. Podemos imaginar la cara de Jesús con cada persona. Su ternura, su compasión, sus ojos en su cara fue obvio. Eso fue amor en acción con cada persona. Y creo que la cara de Jesús fue exactamente igual con la última persona. Lleno de compasión, lleno de ternura. Hasta el final. No leemos que Jesús les dijo, eso es suficiente para vos. Estoy cansado. Y lo que es increíble, el tenso del verbo indica que la gente continuó trayendo personas a Jesús y Él los sanó. Vemos el corazón de Jesús, nuestro Señor. Es obvio. Su deseo es ayudar con la necesidad de cada persona. Algunas enfermedades, otros demonios. Él simplemente quería satisfacer la necesidad de la persona. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Vemos a Jesús sirviendo a otros y poniendo las necesidades de la gente antes de sí mismo. Eso es amor. Y esto es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros cuando se fue a la cruz. Lo que vemos en la cruz de Cristo puso nuestras necesidades antes de sí mismo. Porque necesitamos un Salvador. Necesitamos. Somos perdidos sin un Salvador, sin una relación con Cristo. Y eso es demostrado en la cruz. Esto es una demostración de amor agape, el verdadero amor, el amor sin condiciones. Esto es el amor de Cristo. Y tenemos la misma responsabilidad y privilegio de servir a otros en el nombre de Jesús. Es en su nombre. Cuando amamos a Dios, ese amor es obvio en nuestro servicio. Es demostrado en nuestro servicio. Cuando el amor de Cristo marca nuestras vidas, ¿sabe esto? Siempre tendremos la oportunidad de compartir las buenas nuevas con los perdidos. La puerta está abierta porque estamos ministrando, estamos sirviendo en amor, no obligación, en amor. Como nuestro Señor, como Jesús.
es cuando piensa en su salvación. Si usted es un creyente, ¿cuál fue la cosa que fue atractiva acerca de Jesús cuando usted estaba aprendiendo de Él? Fue su amor, ¿verdad? Su amor, wow, Él me ama. Él me ama. Entonces, cuando ministramos, cuando servimos en el mismo amor de Cristo, estamos demostrando ese amor. La puerta está abierta para compartir las buenas nuevas. Siempre. Debemos servir de un corazón de agradecimiento hacia nuestro Señor y debemos servir en su amor. Así podremos ser usados para la honra y la gloria de Dios. Amén. Señor, gracias por su ejemplo. Es obvio que tú amas su creación. Es demostrado en acción. Gracias por los evangelios donde podemos ver nuestro Señor sirviendo en amor, con ternura, con compasión. Señor, ayúdanos. Muchos de nosotros estamos ocupados con bastante cosas. Ocupamos nuestras vidas o llenamos nuestras vidas con cosas que en realidad no importan. Señor, ayúdanos a entender la belleza de nuestra salvación, la belleza de nuestro Señor y Salvador. Señor, que amamos su palabra, porque sabemos dentro de tu palabra tiene todo para la vida. Es aquí que aprendemos acerca de nuestro Señor y Salvador. Señor, nos da un deseo a servir, que es algo que debemos hacer, no como obligación, pero es algo que queremos hacer, es algo que queremos hacer de un corazón de amor. Señor, pedimos estas cosas en tu nombre. Amén. Que Dios los bendiga y estudie la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo revela, ilumina las Escrituras y es aquí donde aprendemos a todo acerca de nuestro Señor. Y su plan para nosotros es revelado en la palabra también. Pero que Dios los bendiga.